veces. En la ciudad de Nueva York pasan todos los días cosas que dan para buenas conversaciones. Hace unos días en el New York Times se leía este titular: muere Flaco, el búho fugado del zoológico de Central Park. Por hacer un breve recuento de su vida, Flaco era un búho euroasiático que nació en cautiverio, pasó 13 años de su vida encerrado en un entorno en el que se aseguraban que podría vivir durante muchos años, pero un día alguien hizo un agujero en la jaula en la que estaba expuesto en el zoológico y Flaco escapó. Todo el mundo se preocupó por lo que pudiera pasarle al búho en el exterior, pero también comenzaron a surgir dudas sobre qué sería lo mejor para él. Había quienes querían que Flaco volviera al zoológico porque era lo que conocía y era un entorno controlado, pero había quienes defendían que el ave volara libre, como así hizo durante mucho tiempo, porque tampoco era ideal estar en una jaula. Los neoyorquinos se acostumbraron a convivir con Flaco en libertad y, de hecho, ese zoológico sale en más de una película de dibujos animados. Mar, probablemente lo que la vida y la muerte de Flaco nos debería hacer reflexionar es cómo, por mucho que evitemos en nuestras ciudades, la naturaleza siempre está allí y busca recuperar ese terreno, ¿no? Sí, Javier, y ahora que dices esto me acuerdo de un libro que leí hace años cuando yo vivía en Nueva York, que se llamaba El mundo sin nosotros, de un periodista que se llamaba Alan Weisman, y que estudiaba de una manera muy rigurosa qué pasaría en Nueva York si la humanidad desapareciese, ¿no? Y lo fascinante es que en años, en pocos años y en décadas, la naturaleza retomaba el poder en Nueva York, y realmente la naturaleza está ahí, está presente, y en la naturaleza, si desapareciésemos los seres humanos, volvería a invadir Nueva York, y Nueva York sería lo que había sido antes de que se instalasen la humanidad en esta isla, ¿no? En Manhattan y en las zonas alrededor, ¿no? Y esto es lo que vemos, yo creo, leyendo las noticias sobre Flaco, sobre el búho Flaco. Esto es lo que nos recuerda todo esto, porque la naturaleza, de hecho, no es que pueda volver un día, es que está ahí, ¿no? Y más en Estados Unidos. A mí una de las cosas de Estados Unidos que me parece increíbles, ¿no?, es la importancia y la magnificencia de la naturaleza, ¿no? Los parques nacionales, pero es que incluso dentro de Nueva York, como se está viendo en este caso. Y luego hay algo muy americano en todo esto. El pájaro se convierte en una estrella, en una celebrity, ¿no? Flaco, realmente hay gente que decía, es que ¿sabemos cómo se llama, no sé, el alcalde de Nueva York? No, pero Flaco es más conocido que el alcalde de Nueva York, incluso para ya no es el primer ministro de Reino Unido, como decíamos hace un momento con Ana, ¿no? Con Ana Carvajosa. Es que era más famoso Flaco que muchos políticos neoyorquinos, y Flaco transmitía estos ideales también muy americanos de la libertad, ¿no? El pájaro que salió libre, de la superación, sobrevivir en la gran ciudad. Había comentarios de neoyorquinos que decían, es inspirador, ¿no? Él nos enseña cómo hay que vivir. Y aún más, ¿no? Esto es un alivio de la polarización política que está emponzoñando tanto la vida de Estados Unidos y de nuestros países. Pues ahí Flaco, pues hay consenso en torno a Flaco. Las barreras ideológicas desaparecen, ¿no? Flaco es más que un búho, es más que un pájaro. Has creado una estrella, tal y como has hablado de Flaco, Marc. En Nueva York vive Héctor Cordero, que es biólogo y fotógrafo. Está ahora mismo en Cáceres. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días. Hola, buenas. ¿Qué tal? Si ya para una persona es una hazaña sobrevivir en Nueva York, en ese mercado inmobiliario y en ese cemento, ¿a qué riesgos se enfrentan las aves? Pues las aves tienen bastantes riesgos, porque los dos principales riesgos es la iluminación artificial que hay en las ciudades, y Nueva York es una de las ciudades más iluminadas del mundo, con esos grandes rascacielos que todos conocemos, que por la noche los dejan encendidos, aún sin haber nadie dentro. Y luego la otra es el cristal reflectante. Los grandes edificios como el World Trade Center, que son completamente acristalados, reflejan el exterior y las aves no pueden diferenciarlo y se acaban chocando. Hay alrededor en Nueva York entre 90.000 y 230.000 aves que mueren cada año por esos dos problemas que estoy comentando. Tú, de hecho, has hecho paseos para ver aves, supongo que con turistas o con residentes, no lo sé, pero has llegado a ver a Flaco. Sí, era una de las estrellas. O sea, no había yo hago paseos de avistamiento de aves por Central Park, que es el mejor lugar de Nueva York para ver aves, y viéramos las aves que viéramos en cada paseo. Si veíamos a Flaco, siempre era el favorito. Yo siempre preguntaba al final del paseo, oye, ¿cuál ha sido hoy tu
tu pájaro favorito, tu especie favorita, siempre si veíamos a Flaco, siempre decían Flaco. Si no veíamos a Flaco, igual decían pues otro pequeñito, el cardenal norteño o cualquier otra especie emblemática, que hay preciosas, pero si estaba Flaco, por su talla, porque es un búho real de casi medio metro y por estar habituado a la presencia humana, que no recelaba de que los visitantes de Central Park estuvieran paseando por allí, pues todo eso hacía que realmente pues fuera una estrella, ¿no? Héctor, ¿te sorprendió que Flaco sobreviviese un año entero? Porque él había vivido 13 años encerrado, por ejemplo. Tuvo que aprender a comer solo y a una edad bastante avanzada o, bueno, adulta, ¿no? Sí, yo seguí el caso bastante de cerca y no me sorprendió excesivamente. Sí que la primera semana hubo un poco de incertidumbre y yo lo estaba siguiendo muy de cerca. Íbamos por la noche a ver si cazaba y las primeras dos noches fuera del zoo no fue capaz de cazar. Estaba un poco aturdido y desorientado, como fuera de su realidad habitual. Pero la tercera noche ya cazó una rata salvaje, fue capaz de atraparla y comerla, y entonces a partir de ahí poco a poco fue haciéndose más fuerte también porque los músculos los tenía atrofiados. Recordemos que estaba en una caja pequeña, en una caja de poco más de 2x2 y no podía hacer grandes vuelos, entonces poco a poco fue fortaleciéndose y pasada una semana yo ya no tenía dudas de que iba a sobrevivir. Lo que sí que me ha sorprendido que ahora en el último mes, sí que ya estaba fuera de Central Park, o sea, fuera, digamos, de la parte fuera del bosque, estaba en la propia ciudad, en el Upper West Side, y allí en esa zona sí que, claro, tiene más peligros porque cazaba dentro, entre edificios y así, y pues ahí sí que un poco, a mí me daba un poco de miedo, pero durante el resto del año yo estaba confiado porque cada noche lo veíamos cazar, la gente un poco que íbamos a ver que hicimos el seguimiento de cerca y cada noche cazaba varias presas, o sea que en el término de adaptarse un poco a vivir en estado silvestre no tenía problema. El problema viene cuando ese bosque en el que vive está rodeado de asfalto y de edificios, y ahí vino su muerte. Su muerte. Hablas de aves en Nueva York, pero en cualquier ciudad de Estados Unidos. Antes lo mencionaba Mark, en Washington das una vuelta a la esquina y en cuanto hay un parque hay ardillas, hay ciervos, hay zorros, hay mapaches, hay serpientes. Yo no sé qué dice esto de la convivencia entre animales y personas en las ciudades. ¿Vivimos ajenos a la existencia los unos de los otros? Muchas veces sí que es así, Las aves quizás se ven un poco más porque su actividad principal es por el día y son coloridas y hay mucho seguimiento, pero realmente, por ejemplo, de mamíferos, de zorros y coyotes, en Nueva York los hay y prácticamente nadie sabe que existen. O cuando digo, hay un coyote viviendo en Central Park, que te dicen, no, me está bromeando, eso no puede ser cierto. Pues sí, es cierto, y yo lo he visto y lo he fotografiado, o sea que realmente sí, mucha gente pasa completamente, o sea, no se da cuenta de toda la cantidad de animales que viven en los entornos urbanos, y nosotros yo que colaboro con la Sociedad Audubon, intentamos dar visibilidad y concienciar a la gente sobre esto es lo que tenemos, vamos a cuidarlo y vamos a respetarlo. Audubon, que es Conservación Ornitológica de Nueva York, ¿no? Claro, sí, es como la SEO, la Sociedad Española de Ornitología aquí, pero en Estados Unidos. ¿Por qué fascinan los pájaros? ¿Por qué fascinan tanto? Y contabas hace un momento que estos paseos por Nueva York para observar aves. Sí, a ver, las aves nos conectan con la naturaleza. Primero tienen la habilidad de volar, una capacidad que nosotros no tenemos. Luego tienen una variedad de colores también que es increíble. Los hay rojos, los hay azules, los hay multicolores. Y luego, en el caso de los búhos, son uno de los favoritos también, primero por su tamaño, casi no necesitas unos prismáticos para verlo y no se mueven mucho porque durante el día están quietecitos. Y luego tienen los ojos frontales, a diferencia de muchas otras especies que tienen los ojos en el lateral, los búhos tienen los ojos frontales, entonces como que nos recuerda a una cara humana y empatizamos incluso más con ellos. Entonces yo creo que esas son un poco las claves de por qué nos gustan tanto, y desde luego que a raíz de la pandemia, yo que estuve en Nueva York y lo viví, hubo un boom muy grande de que la gente se quería acercar a la naturaleza, y los pájaros son la manera más cercana de conectar con la naturaleza, y es que están en todos sitios, es lo que dicen, no puedes ir casi por ninguna
ningún parque urbano en Nueva York o en ninguna ciudad sin que oigas a un pájaro o lo veas Entonces, pues eso... Hace que la yo creo que son las convivencia... claves, sí. Sí, sí. Bueno, pues que descanse en paz, Flaco. Y Héctor Cordero, que es biólogo y fotógrafo, ha vivido y organiza tours para ver pájaros en Nueva York. Gracias, Héctor. Un abrazo. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Hasta luego.